pues vamos empezando. Voy a ir hablando un poco de cómo es la boca del caballo. Primero explicar un poco cómo es la boca en general y luego ya iremos viendo en concreto en el de carreras cómo es un periodo de cambio de dentición, que les van pasando muchas cosas para que sepáis qué le puede pasar y cómo nos va a afectar y cómo le puede afectar al caballo montado o lo que sea. Así que primero vamos a empezar viendo un poco cómo es la boca del caballo en general. En todos, desde luego vamos a tener los incisivos, que son los dientes que tenemos aquí delante. Aquí Gertrudis. Estos serán los incisivos, que son los que utilizan para cortar la comida y pasarla para adentro. Luego tendremos el canino o colmillo, que es el siguiente diente, que lo tienen los machos, y un 30% más o menos de las yeguas también lo tienen. Cuando tienen se les dice machorras, pero vamos, pueden criar perfectamente. Y luego vamos a tener lo que son los premolares y los molares. Y dentro de los premolares tenemos un diente que tiene características diferentes, que es el diente de lobo, que estar aquí es vestigial. Luego ya iremos viendo dónde está y qué es lo que hace y por qué nos va a molestar, porque aquí es donde vamos a poner el filete. Con lo cual es un diente que si lo tenemos nos va a molestar, con lo cual lo tendremos que quitar. Y luego, aparte de tener, esos son los tipos de dientes que tenemos, vamos a tener unos dientes de leche y luego unos dientes permanentes. Es como nosotros, se nos caen los dientes de leche, pues a ellos les va a pasar lo mismo. Solo que luego vamos a ir viendo que les va a pasar cuando están aquí corriendo, porque tienen todo el cambio de dentición en el momento en el que están aquí corriendo. Entonces, por eso nos va a dar muchos problemas el cambio de dentición en el caso de los potros. ¿Ves? Los incisivos es lo que veremos fácilmente, y una vez que abrimos la boca veremos todos los premolares y molares. ¿Que para qué nos van a servir? Para masticar la comida. Con los incisivos es con lo que cortan la comida y la pasan para atrás, y con todos los premolares y molares iremos masticando toda la comida hasta ir pasándola para atrás. ¿Veis? Aquí podéis ver en un dibujo. Entonces, pues se me ha pasado. ¿Veis? Aquí, ahí lo podéis ver en las capas del vídeo, y las de abajo que vamos a tener, mirar por ejemplo hasta donde nos llegan, ocupan bastante más, con lo cual quitar una de estas pues no es tan sencillito, pero bueno, si hace falta se quita, así que ahí podéis ir viendo hasta dónde nos llegan las muelas. Y ahí, ahora, que se me está acabando. ¿Veis? Aquí esto es en un corte, como si hiciéramos así, en un corte de un tag, ¿veis? Ahí podéis ver en un potro hasta dónde nos llegan. En un caballo más mayor, claro, al principio son así de grandes, y luego lo que van haciendo es saliendo hacia la boca. El efecto es de que van creciendo, realmente erupcionan, pero lo que van haciendo es creciendo hacia la boca. Por eso luego iremos viendo que le vayamos limando las puntas, hay que limar periódicamente, porque vuelven a crecer, con lo cual se nos vuelven a formar las puntas. Y fijaros, en un caballo ya más mayor, mirad, por ejemplo, aquí tenemos una muela ya de un viejecito. Ya lo que nos queda es poquito, de hecho ya a partir de los 25 más o menos se nos empiezan a caer. Entonces van cambiando los dientes y ya de viejecitos se les van cayendo. Por eso en general en caballos ya mayores tienen que tomar piensos especiales, más blanditos, porque ya no pueden masticar los piensos normales. Las negras, blanquitas, que es todo totalmente irregular. Entonces tenemos distintos componentes con diferente dureza, que eso también hace que veis que es todo rugoso. Todo esto, luego si no lo podréis ir tocando. Entonces, gracias a que es rugoso, pueden triturar la comida. Si no el forraje, si esto fuera lisito, no podemos triturar. De hecho, toda esta parte es lo que forma las puntas, como luego iremos viendo. Y claro, todo esto es lo que hay que limar, pero nunca la superficie de las muelas, pues si no, no pueden triturar la comida. ¿Veis? Hasta los 2,5 tienen todos los dientes de leche muy pequeñitos. Pues son todos de leche cuando vienen. Y lo que son los premolares, estos dientes nos van a salir antes de las 2 semanas de vida. ¿Por qué? Porque si se nos muere la madre, para que el potro sea capaz de comer. Entonces estos premolares ya con 2 semanas los van a tener. Y exactamente iguales, que le llegan hasta los 2,5. Entonces, ¿qué va a pasar? Luego ya cuando va creciendo el animal, nos va a salir la dentición permanente. ¿Cuándo lo van a cambiar? Con 2 años y medio, 3,5 y 4,5. Con lo cual, claro, y contactarán 3, 4 y 5. Entonces esto, la mayor parte de los caballos que tenemos aquí están entre los 2 y los 5. Con lo cual el 90% del hipódromo, luego iremos viendo, vamos a tener que están cambiando la dentición. Con lo cual eso nos va a afectar mucho y les va a molestar bastante. Luego los caninos nos aparecerán entre los 4 y los 6. Y los premolares, como luego iremos viendo, pues lo mismo, entre los 2,5, 3, 3,5, 4. Entonces luego vamos a ir viendo por qué, dependiendo ya de la edad, nos van a ir afectando de una forma o de otra. Luego ya lo voy a ir separando por edades. Entonces vamos a ir viendo por qué. Pues cuando van a correr la pool nos va a molestar ese diente de lobo. Cuando llegan a loa, no, o sea, el premolar. Cuando llegan a loa es otro, el gran premio otro. Dependiendo la época del año, me van dando problemas por una cosa y otra. Entonces, ¿qué nos va a pasar luego? Según va creciendo la cabeza del animal,
los 3 molares, que son estos 3, nos van a salir directo ya permanentes. Entonces, claro, tener en cuenta que estas 3 muelas son iguales en la cabeza un potrito de 2 semanas, así pequeñita. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Nos va creciendo la cabeza del caballo y nos van saliendo el primer molar, el segundo y el tercero, que nos va a salir también en el periodo que están aquí, que les va a molestar, porque tener en cuenta que fijaros el tamaño que tienen, esto atravesando la encía, ¿a qué os dolería? Pues a ellos también. Entonces, sobre todo cuando están saliendo las de arriba, con lo cual al año, 2 años y 3 años y medio, más o menos pueden tener molestia, y muchos tienen molestia porque nos va atravesando la encía muelas de este tamaño. Entonces, van a formar, ¿veis las muelas de arriba como tienen toda esta ondulación, no? Entonces, esto es lo que nos va a dar lugar a que se nos formen puntas que se les van clavando contra la piel, y en las muelas de abajo toda esta zona, que veis, estas puntas se nos van a clavar contra la lengua y estas por fuera. Entonces, ¿qué van a hacer estas puntas? Que no es algo patológico, sino es algo fisiológico en todos los caballos. El caballo tiene que masticar haciendo círculos hacia un lado y luego hacia el otro. Si al hacerlo esto le pincha, ¿qué van a hacer? No hacen el movimiento circular. Acaban bajando y subiendo la mandíbula solo. ¿Podréis comer un filete bajando y subiendo? ¿A que no? ¿Pensáis que el caballo puede triturar el forraje bajando y subiendo? Tampoco. Entonces, claro, eso es lo que hace que no aprovechen la comida. Y aparte, en el momento que los montamos y le movemos la cabeza a un lado o a otro, pues todo esto nos va pinchando. Entonces va haciendo también que el caballo le moleste. Fijaros ahí hasta cómo pueden ser las puntas y lo que le llegan a molestar. ¿Vale? No. Pues llega un momento que les duele tanto que dejan de comer y se mueren. ¿Sí? Claro. Por de la boca. En cuanto tienen cualquier problema, no, en vida salvaje no aguantan. Entonces, claro, pero puntas tienen lo mismo, que eso me lo preguntan mucho, y los que están en vida salvaje tienen las mismas puntas. Solo que, claro, se aguantan el dolor. Si nosotros no pudiéramos ir al dentista, ¿qué nos pasaba? Pues que si te duele algo, te aguantas con el dolor. Hasta que dejas de comer. Así que, o lo que pueda tener, por eso. Ay, espérate, ¿qué le pasa? Yo no sé. Ahora. Yo no sé por qué no funcionaba el otro. ¿Veis? Aquí podéis ver en este vídeo, claro, aparte veis que las muelas de arriba son más anchas que las de abajo. Entonces, por eso también se nos forman todas las puntas arriba, por el lado de fuera. ¿Veis? Aquí podéis ver. Todo esto por fuera es donde tenemos puntas y todo el lado de dentro, de abajo. Entonces, claro, eso es lo que van cortando, unos hacia la lengua y otros por fuera. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que esas puntas van a ir haciéndonos heridas en todo el lateral, con lo cual nos pueden llegar a hacer bastantes heridas en todo el lateral. Fijaros ahí, por ejemplo, podemos ver cómo tenemos toda la forma de las muelas en un lado o el otro. Ahí lo podéis ver en un vídeo y en la radiografía, la forma que tienen las muelas. ¿Veis? Fijaros aquí, por ejemplo, en este caso, las heridas que tiene este caballo, que lógicamente se estaba quejando. Ahí podéis ver las heridas que llegan a hacer las puntas, los cortes que llegan a hacer en la mucosa. Fijaros cómo tiene, ahí a un lado y a otro. Claro, se quejaba montado, por eso me pidieron que lo revisara. Comprensiblemente, creo que lo podéis entender fácilmente. Entonces, luego, aparte de las puntas, que es algo fisiológico, no es una patología, todos los caballos podrán tener más o menos puntas, porque también depende de la forma que tengan genéticamente de las muelas. Entonces, cada uno, por eso son diferentes, pero tienen todos. Luego también tenemos, como veíamos antes, el diente de lobo, que fijaros las variaciones que tenemos de tamaño, porque es un diente vestigial, por evolución ha ido desapareciendo y llegará un momento que ya no saldrán dientes de lobo, pero de momento todavía salen. Claro, es vestigial, es el equivalente, pero claro, sale donde ponemos el filete. Entonces, claro, como sale aquí, le molesta. Entonces, por eso conviene quitarlo en caballos que se están montando, porque si no, antes o después les acaba molestando. Entonces, de hecho, que veo en pura sangre inglés, el 80-90% acaban teniendo. De hecho, ahora mismo tengo un veterinario de Portugal que está aprendiendo conmigo y estamos apuntando ahora todos los yearling que vamos haciendo, cuántos tienen o no, para hacer un estudio, y de momento el 80 y tantos % de todos los que hemos ido haciendo de los yearling que han ido viniendo al hipódromo tienen dientes de lobo. Entre los 6 meses y los 6-7 años, con lo cual, muchos te digo, o sea, de lo que estamos viendo, el 80% de los yearling que vienen, llegan ya con dientes de lobo, en caballos que no se hayan revisado antes. ¿Por qué se llama diente de lobo? Pues porque el primero que los descubrió fue un francés que le puso ese nombre. ¿Por qué se lo puso? Supongo porque se parecería un poco al diente de lobo. Pero claro, fijaros, aquí podéis ver sobre todo, mirar, esto es lo que sobresale y todo esto es lo que está dentro.
Entonces, ¿qué pasa? Con el filete tocamos lo que sobresale, pero toda la raíz que está dentro, entonces el diente de lobo en general hace que vayan cabeceando. Entonces, claro, hay veces que puede salir a los dos lados, pero a veces lo tenemos solo a un lado. Entonces, claro, por eso hay veces que cabecean a un lado y al otro no. Pues si en un lado tienen diente de lobo y en el otro lado no. Y luego también hay veces que sale, pero luego hay veces que no acaba de salir del todo, se queda dentro de la encía. Pero también molesta, entonces lo que hay que hacer es abrir un pelín la encía y sacarlo de dentro. Pues también le molesta y casi más. Claro. Entonces incluso es eso, si está dentro, pues conviene hacer radiografía. Mira, esta semana me han hecho radiografías de uno que estaba dentro y tiene una hermosa raíz entrando para dentro del diente de lobo. Con lo cual yo ya cuando está ciego sí que intento hacer radiografías para ver la forma de la raíz. Porque fijaros, o sea, estos por ejemplo son dientes de lobo ciego. Entonces hay veces que las formas son totalmente variables. Entonces, claro, si ya tienes que abrir encía para sacarlo, si tienes una radiografía sabes la forma que tiene la raíz, el tamaño, entonces es más fácil, porque así abres lo menos posible para sacar el diente de lobo. Si no tienes que estar abriendo a ver dónde está. Entonces es mejor, pero vamos, las puntas y lo que es los dientes de lobo son bocas un poco, entra dentro de lo normal, digamos. ¿Veis? Esa sería la localización más frecuente, justo delante del segundo premolar. De hecho, anatómicamente es el primer premolar. Pero claro, si a la gente le dices que le has quitado un primer premolar a su caballo, te mira diciendo, ¿qué has hecho qué? Si le dices, le he quitado dientes de lobo, lo entiende. Entonces, algunos no tienen muy claro lo que es, pero... Entonces, llega a las muelas. Claro. Claro, llega a las muelas aquí. Tú lo pones aquí. Entonces, dependiendo el movimiento que hagas con la cabeza, toca arriba y abajo. Entonces, por eso también, ahora vamos a ver el momento en el que cambian estas muelas, que es 2 años y medio, 3, les duele un montón. Porque claro, tienes la de leche encima de la otra, ahora después lo veremos. Entonces ahí es un momento en el que muchos tienen muchos problemas porque les está molestando. De hecho, tengo uno... ¿Puede tirar un caballo en función de la molestia que tengan en la boca? ¿Cómo que cómo puede...? Los caballos hay muchas veces Sí. que porque les molestan los dientes, simplemente por eso tiran o tiran Claro. de un lado o de otro. Pero ¿en qué medida? O sea, Es que depende mucho de la sensibilidad de cada caballo también. Hay algunos que tienen un pelín y ya se están muriendo y hay otros que yo me pasa a veces de, este no se quejaba, no, pues iba bien, pero si tiene que estar viendo las estrellas. Ahí depende la sensibilidad de cada caballo. Hay algunos que se quejan enseguida, de hecho yo he tenido algunos que con el cambio de premolares me han dado una guerra tremenda, porque cada premolar que cambiaban ya se morían y otros los ves que está el premolar que dices, es que tiene que ver las estrellas. Y te dicen que va bien, que no se entera. También depende de la sensibilidad del que va arriba. Algunos se enteran y otros no. Porque ya hay veces que me dicen que no se quejan y digo que no puede ser, o sea, le tiene que doler. O sea. De hecho, por ejemplo, o el diente de lobo, hay gente que ahora mismo, actualmente, está como de moda, digamos, decir que bueno, que no hay un estudio que demuestre que realmente, que mejoran, o hay gente que es partidaria de esperar a que realmente le duela para quitarlo. Pero la mayoría antes o después le va a doler. Entonces yo personalmente en el momento que lo veo lo quito, porque sabes que antes o después le va a molestar. Si se lo quita seguro que no le va a doler. y es un diente Que no sirve para nada. no tiene ninguna función. No, no sirve absolutamente para nada. Es un diente vestigial y en algún momento dejará de salir, pero me temo que yo todavía los voy a tener que quitar y ella también. A lo mejor 10 generaciones después ya no, pero de momento tendremos que seguir quitando dientes de lobo. Claro, hombre, lo que muchas veces es eso, si hay algún cabeceo raro o algo raro, pues avisar. Porque claro, hay veces que si no, es de no, pues el caballo está loco, o qué le pasará, no, lo que le pasa es que le duele. Yo sí que he notado mucho que en las yeguas suele ser más frecuente que en los machos, que por ejemplo, en cuanto les tocas un pelín la boca son mucho más sensibles y ya te la... Hombre, sí, muchas veces las yeguas tienen más sensibilidad. Pero ella también el carácter, pues también los machos muchas veces son más tranquilos y las yeguas son más de no me toquen las narices. Eso me duele. No, pero es verdad que yo muchas veces me doy cuenta que una yegua, tú montas una yegua, montas un caballo y una yegua, en cuanto le tocas la boca ya, te pone la cabeza así que, Sí. vamos, que parece que la estás matando. Claro, pero muchas veces ahora veremos... Te aguantamos con la cabeza abajo. Claro, depende un poco el carácter de cada uno. Es lo mismo que hay gente que va al hospital porque se rompe una uña y hay gente que no va a menos que se esté muriendo. Hay caballos que son más sensibles que otros. Yo he tenido algunos de clientes que les crecía un pelín y ya era de... ¡bah! O con los premolares, luego veremos algunos casos, algunos que es que vamos, me han vuelto loca cada vez que cambiaban un premolar, dejaban de comer y se morían.
Y les puede dar fiebre y de todo, y otros que dices, tenía que dolerle y no se enteran. Así que luego también, aparte, los dientes de lobo dentro del mismo animal podemos tener variaciones, no siempre son iguales, pueden salir dos y que sean iguales, o fijaros, esto es un caballo de carreras y mirar entre el de un lado y el del otro lado, en el mismo animal, la diferencia que tenemos entre uno y otro. Y también podemos tener arriba y abajo, abajo es menos frecuente, pero también podemos tener dientes de lobo. ¿Eh? Sí, sí se quejaba. ¿Eh? De los dos, se quejaba bastante. Así que por eso. Fijaros, aquí ese es de abajo y estos dos son de arriba, y es un caballo de aquí del hipódromo también. Y mirar el diente de lobo que tenía abajo y los de arriba, era mucho más grande el de abajo que los de arriba. Entonces ahí depende del animal, nos puede cambiar un montón. Así que, aparte de lo que es las puntas y los dientes de lobo, que entra dentro de lo fisiológico, digamos, nos podemos encontrar patologías, que ya sería lo que pueden tener. Entonces, un poco por nombrarlas, pues no me voy a meter un poco en todo lo que podemos tener, pero fijaros, en los incisivos, por ejemplo, podemos tener los de leche que no se nos caigan y tenerlos permanentes. Mirad, aquí tenemos los de leche y los permanentes. Con lo cual hay veces que si no se nos han caído los de leche, lo normal es que al salir el permanente tire el de leche, pero hay veces que no lo tira, entonces nos encontramos los dos, el de leche y el permanente, y en esos casos tenemos que quitar el permanente porque nos molesta. Fijaros, aquí por ejemplo nos faltan dientes, si miráis arriba tiene 4 solo, y deberían tener 6. Con lo cual, claro, mirar cómo están los de abajo, que suben, bajan, suben, bajan. Obviamente este caballo comía fatal, pues claro, no puede mover la mandíbula de lado, porque le chocan. ¿Y un caballo en libertad que tiene este problema? Se muere. Se muere. En libertad, con eso se muere. Me lo imaginaba, pero... Claro, pues no puede mover. Y claro, y en este caso, manteniéndolo controlado, pues sigue. De hecho, este le sigue haciendo la boca y es abusto desde hace unos años ya. Pero claro, si no lo controla, claro, aparte, claro, al crecer los dientes uno contra otro, si hay alguno que no está, pues claro, el de abajo sigue creciendo. O al revés. Entonces, fijaros, o aquí, por ejemplo, tenemos trocitos. Se nos han caído parte, pero tenemos los de leche y trozos de los de leche. Hay veces que no se nos queda el diente entero, pero nos quedan trocitos de los dientes. O mirar, aquí tenemos una fractura, este es del hipódromo también. Mirar, tuvo una fractura antigua y mirar dónde le salió el permanente. No le miraron la fractura en ese momento, con lo cual llegó al hipódromo así. Claro, tuvo una fractura y dijeron que bueno, que sí que la habían visto, pero que no le habían hecho cuenta. Entonces mira el permanente dónde sale. Pero vamos, fractura no es tan raro, luego veremos casos. ¿Eh? Pues en este caso, hombre, quitarlo porque mirar dónde está, y estos también hubo que quitarlo, pues estaban apartes, eso, le dolían un montón, pero llegó en ese estado. ¿Eh? Es que eso ya estaba más que calcificado. Le había pasado en la yeguada y no le habían hecho cuenta. ¿Eh? Sí. Sí, sí. Pueden tener de todo. ¿Qué más cosas podemos tener? Mirar, por ejemplo, en este caso, dónde están los incisivos de arriba y los de abajo. No le encajan. Y eso es un caballo muy conocido en el hipódromo. ¿Eh? Claro, fijaros la diferencia entre los de arriba y los de abajo. ¿Eh? Sí. Y sus hijos salen así, muchos. Fijaros, esto es cuando tenemos al revés. Eso se llama braquignatismo. Ahí tenemos la mandíbula más cortita que el maxilar, con lo cual están así. Pero podemos tener lo contrario, que están así. Claro. Pero claro, aparte, ¿qué nos va a pasar? Si tenemos los dientes así, por ejemplo, el caballo, la boca, tiene que abrir, cerrar, moverla de lado, pero también tiene que moverlo un poco hacia adelante y hacia atrás. El caballo, en el momento que baja la cabeza, la mandíbula se tiene que desplazar hacia adelante. En un caballo que tiene los incisivos así, ¿qué nos va a pasar? La mandíbula no la puede desplazar hacia adelante. En el caso de un caballo de carreras no afecta tantísimo porque la cabeza más o menos va estirada. Pero un caballo de salto, de doma, que tiene que ir con la cabeza aquí, ¿qué va a pasar? No va a poder hacerlo. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a cargar las cervicales y el dorso. Con lo cual, la boca y todas las patologías que tenga nos va a afectar mucho en todas las cervicales, el dorso, porque claro, en el momento que van con tensión, o incluso un diente de lobo, si el caballo va cabeceando porque va molesto, ¿dónde vamos a ir forzando? El dorso todo el tiempo. Entonces, también son cosas que conviene trabajar muy en equipo, con las personas también, el fisio, el osteópata, las personas que estén viendo,
Y que también hay veces que es eso, yo también pues personas, lo mismo aquí en el hipódromo o en otros sitios, pues cuando ven algo raro en dorso o en cervicales, de oye, mira la boca, a ver si va a tener algo que es lo que está creando que el caballo vaya ahí poniendo la tensión, porque por mucho que traten ellos, si no arreglamos la boca, no van a poder solucionar el problema. Entonces conviene trabajar todos en equipo para que así el caballo esté lo mejor posible. Fijaros aquí, este es un caso ya más extremo, mirar cómo están los dientes. En este caso, aparte de que no encajaban, había tenido una fractura aquí. Entonces los incisivos estaban así totalmente hacia atrás. En este caso le tuve que quitar todos los incisivos, porque no podía abrir. No, pues esta al final está suelta y se las va apañando, ¿eh? Sí, pero claro, los de abajo los tengo que seguir reduciendo. De hecho, lo había la última vez hace un mes o así. Claro, o sea, y es que, pero claro. Claro, le tuve que quitar todos, pero es que ya llegó un momento que no podía abrir la boca. Por eso a mí me llamó la veterinaria que lo veía, pues ya es que no podía casi abrir, no podía comer. Entonces, claro, tuvo que ser drástico el tratamiento porque es que no había otra opción. Pero no es lo normal, así que... Pero vamos, te lo puedes encontrar. ¿Veis? Esto, por ejemplo, es una alteración que aparece en caballos viejos. ¿Que veis cómo están todo deformado las raíces? Ese ORT es una enfermedad que ya va apareciendo en caballos viejecitos. Esto aquí, desde luego, no lo vais a ver, pero bueno, porque sepáis un poco cosas que podemos encontrarnos. O aquí, por ejemplo, aquí mirar una fractura. Este caballo se cayó para adelante, se dio y se partió todos. Pero claro, ¿qué nos va a pasar en un caso así? Como veíamos antes, tenemos el nervio por dentro. Entonces, si se nos parte y llega al nervio, queda abierto, ahí lo que hacemos es como un empaste de personas. Sellar los canales pulpares de los 3 dientes que se partieron para que no nos entre la infección. Entonces, así no pasa nada. Claro, si no se lo haces, te acaban entrando las bacterias y se te infectan los dientes. Así que hay que tener cuidado con eso. Luego también los caninos, simplemente por nombraros algunas cosas, ¿veis? En este caso, fijaros cómo llega hasta arriba. En esos casos hay que reducir porque les puede molestar un montón. Mirar, ahí está arrancado. Es relativamente frecuente con colmillos en machos que los enganchen con algo, tiren y se los arranquen, sobre todo con ramales de cadena. Con eso hay que tener mucho cuidado. No, el diente de lobo sí, el colmillo, mientras no pase nada con ellos, no molesta. Aparte el colmillo sí que sale y ahí se queda, no crece. Es el único que no va erupcionando ni nada. Entonces, ese, vamos, mientras no pase nada. Aparte, hombre, en el hipódromo, por ejemplo, no afecta tanto, pero en un caballo de doma, por ejemplo, si sacan la lengua te lo descalifican. Entonces hay veces que si le pasa algo en el colmillo y hay que quitárselo, puede empezar a sacar la lengua. Entonces, claro, a los jueces no les gusta y te lo descalifican. Entonces siempre es mejor intentar mantenerlo, porque si no, pueden tener, pero vamos, ¿veis? O aquí, por ejemplo, tiene 2 colmillos. Esto es una alteración genética, en vez de 1 tenía 2. Pero bueno, como curiosidades que pueden tener, y fijaros, los colmillos, por ejemplo, mirad las pelotas de sarro que pueden acumular a veces. Esto aquí tampoco lo vais a ver porque no llegan a tener edad como para acumular esas pelotas de sarro, pero sí que las pueden... El sarro también se destrona. Sí, hay que quitarlos y limpiar porque afecta a la encía. Si tienen sarro nos afecta a la encía y tenemos gingivitis. Entonces luego vamos, lo que es premolares y molares que pueden tener también, fijaros, aquí si veis, aquí tenemos el de leche encima del permanente. Entonces hay veces que no se les cae y se les queda ahí y les molesta. Leche sí, ¿por qué no se me está? Bueno, nada, le doy aquí, que no sé por qué no funciona. Mirar, aquí por ejemplo los de abajo tenemos el permanente y ahí el de leche. Entonces, mirar, aquí tenemos, fijaros por ejemplo algunos, como podemos tener, que a veces no se nos caen. Mirar por ejemplo aquí, hay veces que nos queda toda una zona del principio sin resolver. Con lo cual, esto luego veremos, nos va a dar mucho problema en caballos de hipódromo, por ejemplo. Pues imaginar, sí, espera, sujeta ahí bien. Si tenemos estos dientes que no se nos han caído y nos está molestando y el filete nos toca aquí, ¿creéis que le va a gustar al caballo clavarse esto? Va a ver las estrellas. Con lo cual, por eso hay muchos problemas con 2 años y medio, 3, que es cuando cambian este premolar, luego lo iremos viendo por edades, ahí vamos a tener muchos problemas por eso, porque hay veces que tienen zonas que se clavan hacia adentro, entonces en el momento que tocamos con el filete aquí, ahí sí que nos van a ir pegando el cabezazo, pues no les va a gustar nada. Entonces son casos en los que hay que quitar el de leche para que así no le moleste y que el otro diente pueda salir bien, porque ¿qué nos va a pasar además? Claro, fijaros, ¿veis? Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿veis cómo aquí estaría el de leche? Este es un corte de un TAC.
Y fijaros el permanente, entonces nos va a empujar aquí esta zona. Entonces nos va a crear estas deformaciones. Mirad cómo aquí veis un bulto. Cuando veis este bulto en algún potro, es que tiene muy posiblemente los premolares dentro que están molestando. Porque es toda esta zona que deforma por ahí. Y la mandíbula, ¿veis cómo no llega la muela hasta ahí? Entonces nos va a dar estos bultos. A que seguro que estos bultos los habéis visto en potros aquí en el hipódromo. O si no, fijaros que los veréis en muchos. Ahí es cuando tenemos los premolares de abajo molestando o los de arriba, que nos están molestando y claro, la muela empuja. Si no puede ir hacia la boca porque está la de leche, pues va hacia arriba. O la de abajo nos va hacia abajo si tenemos la de leche aquí que no se ha caído. Una pregunta, aquí lo que está haciendo es empujar el hueso. Imagínate lo que duele eso. Imagínate que a ti, tu muela te deformar el hueso. Está tan fuertemente agarrada Sí. al molar que... La de leche no se ha caído, entonces la muela empuja, no puede ir hacia la boca, pues va o hacia abajo o hacia arriba. Y fíjate, aquí tenemos el nervio. Y el de arriba aquí pegadito, con lo cual hacemos presión contra el nervio. Entonces, por eso les duele tanto. Es que yo la verdad que no lo he visto, vamos, no me he fijado en la vida. Pues fíjate y verás que muchos lo ves. Cuando les quitas, El de leche baja. Claro, pero aparte tener en cuenta que veis que aquí deforma hacia afuera, pero también hacia adentro. Aquí, ¿qué nos pasa? Nos entra el aire. Por aquí nos entra el aire. Si nos deforma hacia adentro, nos queda menos sitio para respirar. En un caballo de deporte, el respirar o no nos afecta bastante en el rendimiento deportivo. Entonces, si los de leche nos va a hacer deformación hacia adentro, por eso hay que estar muy pendiente de todo el cambio de dentición. Porque le afecta también en la respiración. Otras cosas que podemos encontrarnos también, fijaros, si no nos encajan, claro, si las muelas nos encajan perfectamente, la de arriba y la de abajo desgastan unas contra otras. Si la mandíbula es más corta, por ejemplo, ¿qué nos va a pasar? Esta parte de aquí delante, como no encaja con la de abajo, sigue creciendo. Entonces nos forma estos sobrecrecimientos que mirar las heridas que nos pueden hacer. Mirar aquí, por ejemplo, en este, que es más puntiagudo, entonces, claro, hombre, de este tamaño aquí en el hipódromo no llegan a tener porque, claro, ya se van formando en caballos más mayores, pero incluso en premolares de leche, fijaros, este es un premolar de leche y mirad el sobrecrecimiento que se le formó, porque no le encajaban, con lo cual incluso en los de leche podemos tenerlo. ¿Y qué va a pasar si tenemos un sobrecrecimiento así? Espera, así. Que en el momento que llevamos la piel para atrás con las comisuras, aquí se nos pellizca la piel. Entonces esto también hace que peguen cabezazos. Cuando están, incluso fijaros el tamaño que pueden llegar a tener los sobrecrecimientos, que en este mirar la herida que había hecho en la lengua. Entonces podemos llegar a tener, bueno, pues este comía, ¿eh? Se quejaba montado, pero comía. Así que... Poca mano tenía la persona que montaba. Sí, pero comía. Así que a mí me sorprende es eso, con lo cual, por mucho dolor que tengan, son capaces de seguir comiendo. Fijaros, hay veces que podemos tener un trocito del de leche y mirar las heridas que nos hacen. O hay veces que mirar, si nos falta uno, mirar cómo se nos forma el sobrecrecimiento también ahí en medio. Imaginaros un caballo así montado, ¿qué va a pasar? Se nos va a encajar entre las muelas y en el momento que intentemos moverle la cabeza, tanto de lado como arriba abajo, va a estar ahí encajado. Con lo cual, claro, le va a molestar y le va a molestar a todo el dorso. Entonces ahí vamos a tener de todo. O mirar aquí, por ejemplo, son al revés que estos son de arriba para abajo y estos son de abajo para arriba. Fijaros, hasta había llegado a hacer un corte en el paladar. El de arriba es un caballo picón. Claro, lo que se le llama belfo. Claro, que normalmente comúnmente se le llama picón o belfo, que es prognatismo o braquigmatismo. Pero mirar, o fijaros ya en casos extremos, tiene muelas supernumerarias y mirar cómo estaba. Ya por poder nos podemos encontrar de todo. Fijaros también en este caso, pues tenemos la muela que está partida y mirar cómo tenemos un trozo a un lado y otro trozo a otro. Este sí estaba empezando a comer mal. Mirar ahí en este caso la diferencia entre un lado y otro. Ahí genéticamente están totalmente diferentes, con lo cual por poder podemos tener de todo. Os he puesto algunas para que veáis algunas cosas que pueden pasar, pero vamos. ¿Veis? Aquí tenemos dos muelas supernumerarias. Esta es una muela de más y esta es otra. Igual que podemos tener alteraciones genéticas en otras cosas, pues ahí también. También, aparte de eso, fijaros, podemos tener heridas en los asientos, en esta zona. Muchas veces con el filete o algo pueden tener heridas ahí, heridas en la lengua, como veremos luego. De hecho, este es uno de carreras, o mirar, aquí un palo en medio. No, por poder nos podemos encontrar de todo, pero os he puesto algunas cosas un poco como ejemplo
de que veis diferentes cosas que pueden tener. ¿Cómo nos va a afectar al caballo? En la alimentación, desde luego, con todo eso en la boca, cualquier cosa que tenga no va a masticar bien. Si no aprovecha la comida, son deportistas. Si no están aprovechando bien la comida, no va a tener proteína, ni vitamina, ni nada. Entonces el rendimiento, desde luego, no va a ser el que debería. En el comportamiento, aparte también, y aparte con dolor, si vosotros os duele la boca, no estáis de buen humor. Con lo cual, los caballos tampoco. Con lo cual, hay veces que les duele bastante. Pueden tener fiebre también. Sobre todo muchas veces, con todo el cambio de dentición, muchas veces tienen fiebre. Cuando están cambiando los dientes, tanto incisivos como premolares y molares, hay veces que tienen fiebre, les dan picos de fiebre. De hecho, en general, aquí los veterinarios, en cuanto ven fiebre que no ven nada raro, oye, Carla, ve a mirarlo, por si acaso, por ver si es el cambio de dentición lo que está dando la fiebre en el caballo que no tenía. Luego también alteraciones respiratorias, como os decía antes, porque no puede respirar por los premolares. Entonces hay que revisarlos un poco entre 6 y 12 meses, como máximo, dependiendo, y desde luego aquí en general en el hipódromo más bien cada 6. 6, 8 porque 12 está bien en caballos más mayores o un caballo que dé un paseo, pero en caballos de competición, desde luego en cualquier disciplina, ya sea salto o doma, conviene 6, 8 meses porque si no ya desde luego les va a afectar el rendimiento, y luego depende de la edad, del uso y ya las alteraciones que pueda tener cada uno. Así que viendo un poco lo que pueden tener en general, vamos a ver un poco específicamente en el caballo de carreras, qué es lo que nos va a afectar en el de carreras, desde luego en algunos como esta tan guapísima que he puesto en la foto. Así que oye, no soy objetiva. De año y medio a 2 años, ¿qué nos va a pasar? Que es la edad cuando llegan. Entonces, cuando llegan esos yearling, ¿qué nos va a pasar en la boca en ese momento en el que llegan los yearling? Como hemos visto, los molares nos van a salir al año y 2 años, con lo cual vamos a tener toda la dentición de leche, pero vamos a tener estas 2 muelas que nos empiezan a salir. Entonces vamos a tener estas 2 muelas que salen y que nos contactan. De hecho, hasta entre el año y los 2 y medio los incisivos van a ser iguales, no va a haber ningún cambio. De hecho, hay problemas ahí a la hora de ver la edad, sobre todo en algunas razas. De hecho, estoy ahora haciendo un estudio con la Universidad de Córdoba, viendo la radiografía, porque hay problemas muchas veces a la hora de decir la edad que tienen los caballos, no siempre es la que dice. Así que, pero fijaros, veis, cuando llegan aquí, como los vemos, así, todos dientes de leche, pequeñitos, que será lo que habéis visto en los yearling, cuando llegan, que tenemos todos dientecitos de leche. ¿Veis? Entonces aquí podemos ver cómo tenemos estos de leche y mirar cómo aquí se está formando la primera muela permanente, que es más grande que las otras. ¿Veis? Aquí veríamos, por ejemplo, fijaros cómo la muela está atravesando la encía. Entonces, por eso hay veces que no les molesta, pero hay veces cuando llegan aquí, si tenemos esa muela atravesando, les puede estar molestando. Porque es eso. Acordaros el tamaño que tenemos en las muelas, algo de este tamaño atravesando la encía, pues hay veces que no, hay caballos que no se enteran, pero hay otros que les molesta y les duele. Entonces, claro, veis, aquí por ejemplo cuando nos aparece la siguiente, aquí vemos que esta ya está y nos está saliendo la siguiente, con lo cual esta serían 2 años. En la anterior es con 1 año, en este caso pues veríamos con 2 años cómo nos va saliendo. Entonces luego ya, cuando ya son un poco más mayores, de 2 a 3 años, ¿qué nos va a pasar? Que nos empiezan a cambiar. Aquí tenemos los incisivos, que nos va a cambiar de 2 años y medio a 3, y los premolares. Entonces, esto sobre todo nos va a dar muchísimos problemas. De hecho, yo ahora en esta época, pues claro, aquí todos han nacido a la vez. Marzo, abril, mayo, de ahí no cambia mucho. Todos han nacido en la misma época, con lo cual todos cambian los premolares en la misma época. Entonces ahora estoy acabando de quitar los últimos segundos premolares, que aparte de los que lo cambian con retraso, en general más les molesta. Entonces, claro, como veíamos antes, claro, con 2 y medio es cuando cambian entonces, ¿qué es lo que les va a molestar? Mira, a hacer una prueba, que he traído unos cuantos. Mira, tocar la puntita, ponéroslo en la mano y tocar, imaginaros lo que le supone al caballo. Que pongamos con el... Sí, he traído unos cuantos. Espera, que tengo más ahí. Imaginaros lo que supone para el caballo que estemos tocando con el... Toca. Vamos, para tú también. Así podéis imaginaros lo que supone al caballo que toquemos el filete y que esto se nos esté clavando para dentro de la encía. Creo que podéis entender por qué les molesta y por qué los problemas que les da
en ese momento. Aparte de eso hay caballos que los cambian, pero hay muchas veces que cuando están a punto de cambiar ya la encía se les va inflamando. Entonces, claro, tenemos toda la encía inflamada, pero yo tampoco lo puedo quitar antes de tiempo. Cuando ya asoma el permanente yo lo puedo quitar, pero no antes de que esté para cambiar, con lo cual de hecho ahora tengo unos cuantos que están a punto, pero no están para quitarlos todavía. Entonces al final tengo que ir controlándolos y quitarlos cuando ya están en el punto de quitar que asoma el permanente, pero aquí por ejemplo en el hipódromo también tengo que ir jugando con el programa de cada caballo. Si van a tener una carrera o algún gran premio, hay veces que lo tengo que quitar un poco antes para que, aunque le va a molestar, pero que no le moleste cuando va a correr, porque hay veces que veo que va a estar justo para cambiar cuando va a correr. Entonces hay veces que por eso es eso, según cuando corran tengo que ir jugando también con eso para ver en qué momento quitarlo para que no le afecte el caballo en el momento que está corriendo, que es lo importante. De hecho, hay veces, caballos de otras disciplinas también les molesta, pero claro, un caballo de salto de dome está suelto en el campo, nadie lo monta con 2 años y medio. Que hay gente que me dice, lo mismo no les afecta a otros caballos, pues sí, pero si nadie los monta. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir De que empiece a molestar a que esté para quitar, depende del caballo. Hay algunos que noto que está y ves que enseguida, y hay otros que me puedo pasar 1 mes o 2 revisándolo. Y hay veces que como de, por favor, que acabe de salir para quitarlo, porque te dicen que está molesto y ¿qué haces? O sea... No, lo único que sí funciona un producto de homeopatía, que es para cuando a los niños les salen los dientes, que es mano de santo, y que aquí lo gastan a litros en todas las cuadras. Pues aparte, como es homeopatía, no da positivo a la antidopina, así que las ampollitas de los niños lo utilizan aquí en todas las cuadras. Claro, pues es lo único que sí que les alivia. Claro, pues si no, o los inflas a buta, pero es que tampoco vas a conseguir, te cargas el riñón, el estómago, entonces no tiene sentido. Entonces, como veíamos, veis, con 2,5 es eso. Aquí, por ejemplo, fijaros, hay veces que podemos tener el de leche y el permanente. Entonces, claro, en estos casos hay que quitarlo. Mirar aquí el de leche que no se ha acabado de caer y mirar la herida que le había hecho. Lo normal es que nos quede el de leche y el permanente por detrás, pero mirar, aquí es al revés, se nos ha quedado tumbado y estos son todos caballos de aquí del hipódromo. Mirar, hay veces que podemos tener, es eso, el de leche y el permanente. Mirar aquí, por ejemplo, cómo tenemos trocitos. Hay veces que no se nos acaban de caer y nos queda el trocito que no se ha caído, pero el resto del diente sí. Mirar aquí el mismo, cómo podemos ver que tenemos el de leche y el otro por encima. Entonces, en estos casos habrá que quitar el de leche para que dejar que el permanente salga. Porque aparte hay veces que si tenemos el de leche y el permanente está torcido, no nos acaba de salir bien. ¿Veis? Y tenemos ahí de leche y permanente. Luego, como veíamos en los premolares, claro, ¿veis cómo está aquí toda la encía inflamada? Todo esto inflamado, pues claro, ahí molesta cuando toca el filete. Por eso, de hecho, el resto de premolares, como ahora iremos viendo, les molestan, pero no les molestan tanto montados. Montados el que más les afecta es el que cambian entre 2 años y medio y 3, porque es donde nos toca el filete. Los otros van a estar más para atrás. ¿Veis? Y hay veces que lo podemos tener partido. Entonces, claro, nos molesta mucho más si tenemos eso. Mirar, por ejemplo, en este, cómo tenemos la punta como retorcida y le estaba molestando bastante, o podemos encontrárnoslo así también partido. Entonces, en todos estos casos nos molesta mucho más. Mirar aquí lo que os decía, cuando tenemos puntas así, mirar en este caso la herida que le había hecho. Porque el tener esa puntita sobresaliendo les hace bastantes heridas. Herida en la comisura, con lo cual cuando tiran para atrás de la comisura con el filete nos va a molestar y bastante. Mirar, en este caso, por ejemplo, tenemos el de leche y mirar el permanente como haya salido totalmente torcido. Pero eso ya son alteraciones más raras. Luego ya de 3 a 4 años, pues vamos a tener el siguiente incisivo que nos cambia y el cambio de los siguientes premolares. Entonces, que nos van a cambiar, pero claro, estos nos van a afectar comiendo. Nos van a afectar más. Montados les va a molestar, pero no tantísimo. El que más le molesta montado es este porque el filete nos va a estar tocando ahí. Los otros no nos va a afectar tanto. Pero veis, aquí por ejemplo podemos ver otro caso en el que tenemos los trocitos, el diente de leche del siguiente, el que cambian con 3 años y medio, 4. ¿Veis cómo lo tenemos ahí el diente? ¿Veis lo que os decía? Esto nos va a hacer deformación en toda esta zona y los de abajo por aquí. Entonces eso es lo que nos va a deformar el hueso. Fijaros, por ejemplo, aquí, en este caso, la radiografía, y esto es un caballo aquí del hipódromo de carrera. Fijaros cómo tenemos la deformación en la mandíbula y cómo en la radiografía se ve cómo son las raíces de las muelas lo que nos está empujando para abajo. Si tú le tocas abajo, ¿no le duele? Si tocas el nervio, ves las estrellas.
porque aparte, fijaros, hay un nervio que nos entra por aquí, va todo por abajo y sale por aquí. ¿Veis este agujerito? Pues por aquí sale un nervio. Entonces, una de las cosas que hago al revisarlos, toda la inspección, todo lo que les toco, también cuando veo sensibilidad, tocar aquí el nervio. Y ahí ves si le duele o no le duele. Y cuando están los premolares retenidos, como está empujando la muela para abajo, les tocas aquí y ven las estrellas, los pobres. Y las muelas de arriba, mirar, aquí tenemos otro nervio que nos sale por aquí. Cuando el que tenemos retenido es este, nos empuja directo contra el nervio. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿veis? Los de arriba. Nosotros hay problema que se corte, también podemos tocar toda esa zona. Claro, si notáis algo raro, deformaciones o algo, ahí es eso. ¿Veis cómo llegan incluso las deformaciones de arriba a casi atravesar el hueso? Fijaros ese caso, mirarlo en el tag y mirarlo en el vídeo. Vais a ver cómo, así, llega a casi atravesar. ¿Veis cómo el hueso está ya casi atravesado por las raíces? Mirar ahí. Y abajo vais a ver ahora cómo estaba el hueso casi atravesado ya por las raíces. Entonces, claro, en estos casos, pues nos duele. Así que... ¿Eh? Hombre, llega casi a atravesar. Si quitas el de leche y dejas que la muela vuelva a su sitio, el hueso se vuelve a regenerar. Pero claro, por eso es importante, en cuanto no se han caído, si le está molestando, quitarlo lo antes posible, para no dejar que llegue a estos extremos. Porque es eso, como os decía antes, nos hace presión arriba y abajo y contra los nervios. Y como veíamos, claro, hay veces que no se acaba de reabsorber del todo, como veis en eso, y tenemos zonas, o también en los de atrás, veis, estos son premolares de atrás, que no se han reabsorbido y que esto se nos clava. Entonces, claro, los otros también, si juntan las muelas y esto se clava para adentro, duele. Entonces, claro, hace que le esté molestando, pero molestan más a la hora de comer. Claro, fijaros, por ejemplo, hay veces que podemos también ver el permanente y el de leche, que nos sale totalmente desplazado, porque se nos ha quedado ahí en medio. Mirar otros trocitos que tenemos ahí. Y vamos, frecuencia de que les molesten los premolares, mirar, este es el resultado de 3 días de trabajo en Santillí, mirar todos los que quitamos. Con lo cual es bastante frecuente que les molesten. ¿Eh? Este es el repaso de 45 caballos. Me se acuerda mejor el número en Francia. Y mirar todos los premolares que tenían retenidos. Así que luego ya de 4 a 5 años... Lo que nos va a quedar por cambiar son los incisivos que le faltan, los extremos, pero ya los premolares ya los han cambiado. Y ya que le salgan los caninos. Pero ahí tenemos menos cosas, pero fijaros, aquí por ejemplo sería un caballo de 5 años y mirar cómo tiene estos dos de leche, los permanentes, este es de carreras también. Tenía los de leche y los permanentes, con lo cual claro, ahí hay que quitar los de leche porque si no nos está molestando. Claro, ¿veis? Este es otro caso que mirad, este también es de carreras, de Pineda. Se van colocando. Claro, lo que pasa es que hay veces también que quitas el de leche, hay que recortar trozos de los permanentes del otro para ayudar a que se coloque, porque hay veces que queda totalmente torcido y no tiene sitio para volver a su sitio. Entonces hay veces que hay que ir recortando, de hecho me preguntaba si hacían ortodoncia no, pero hay veces en casos de estos que sí que hay que ir recortando de los de leche o los permanentes para que tenga sitio el permanente para volver a colocarse, ¿veis? En estos casos pues tenemos que quitarlos todos. Y veis, luego ya, según van siendo más mayores, fijaros, un caballo joven a más mayor, allá viejecito, van siendo cada vez más pequeños los dientes, ya según siendo más mayores. Así que, pero bueno, aparte de esto, algunas otras cosas que nos podemos encontrar y algún caso clínico, porque veis algunas cosas. Mirar, este es uno, por ejemplo, que intentó morder al que lo montaba, uno de carreras también, y fijaros cómo se arrancó él solo los dientes, se arrancó parte él solito, por intentar montar al que iba, con lo cual, fijar, una vez quitados, claro, estos son los que se partió, pero mirar estos, le fue bajando la encía después, con lo cual, se los tuve que acabar quitando. Los dientes que se cayeron, con lo cual llegó un momento que acabó así el pobre. Pero bueno, como eran los de leche, luego ya le salieron los permanentes y mirar luego después, todavía estando en el hipódromo, los monos que le quedaron. También te digo, el pobre, que no hubiera intentado morder a Ya, pero se lo arrancó él solo, oye, pero mira, luego ganó unas cuantas carreras después. Ese ni lo reconoceréis porque es de hace tiempo. Mirad, esto otra cosa también, este es otro de carreras de aquí, esto es un odontoma. Es un tumor que llegó con este tumor aquí y aparte con una mala leche tremenda, estaba cabreado con el mundo y con todo.
Entonces se le hicieron radiografías y mirar, tenía un trozo del diente, todos los trocitos del tumor, con lo cual hay, una vez quitado, fijar cómo luego le cicatrizó perfectamente y ganó también unas cuantas carreras después. Así que ves, cuando luego los ves ganar es un gustazo. También veis, se pueden dar golpes y romperse trozos de los de leche. Otra cosa frecuente aquí en el hipódromo y bastante. O romperse media mandíbula también. Esto es otro aquí del hipódromo, mirar cómo se arrancó todo el trozo. De hecho, mirar, en este caso se arrancó los de leche y el permanente que se estaba formando también. Se arrancó todo junto. Y ya totalmente arrancado, porque hay veces que si lo arrancan un poco lo puedes volver a poner en su sitio poniendo un cerclaje, un alambre alrededor. Pero en este caso ya estaba totalmente arrancado, no había forma de colocarlo. Mirar cómo se arrancó todo. De hecho, este mismo caballo, un tiempo después, se arrancó del otro lado también. Con lo cual llegó un momento que se quedó sin dientes abajo. Y ha ganado varios grandes premios. Aquí sigue en el hipódromo así que actualmente. Esto es un caso de hace 2 semanas. Otro que intentó morder el ramal de cadena y se hizo esto. Así que esto fue hace 2 semanas justitas. Otro tipo de cosas que podemos encontrarnos, mirar el mismo caballo de joven y ya más mayor. Con lo cual sí que van creciendo los dientes, pero ahí no encajan. Claro, son bocas que hay que estar muy pendientes de ellos. O sea, no les afecta el rendimiento deportivo si los tienes controlados. Si dejas de controlarlos, pues sí les acaba afectando. Antes que has dicho de la cadena, ¿qué peligros ves tú en la cuadra para los caballos, para la boca? Las cadenas sobre todo. Las cadenas y los mosquetones. Dientes partidos por mosquetones, unos cuantos. Y con las cadenas de que muerden la cadena y que pues será de la cadena. Y es de hace un par de semanas. Mordió el mosquetón y se arrancó un poco de la comisura y menos mal que justo al día siguiente se iba al Prado y bueno. Pues mosquetones, de hecho ahora después os pondré fotos con el chifini, también hay veces que si no se manejan suavemente, ahora después os pongo fotos, con el chifini también, con la manta os pongo ahora fotos de otro que se enganchó con la manta y se hizo un buen Cristo. Claro, espera, que te acabo de poner estos y vas a ver las otras cosas. Mirad, en este caso, fijaros cómo tenía, por un lado no le encajaban, por otro lado, mirad cómo tiene los de leche y los permanentes donde nos han salido. Casos en los que ya tienes una mezcla de todo. Mirar ahí en el vídeo cómo tiene de todo el pobrecito, y este también es de aquí del hipódromo, mirar cómo estaba. Con lo cual hay veces que tienen varias cosas todas mezcladas. Mirar, esto otras cosas, esto es corte con un chifín, este caballo también es aquí del hipódromo. ¿Un chifini llega a cortar de esa manera? Sí. Sinceramente sí. Algo tendría, pero ahí esto era de aquí y un corte así a esa altura. No me ha pasado, pero lo he visto. Nos ha pasado más de una vez. Aquí tienes otro caso. Pero eso porque el chifre es defectuoso. Este cambio de cuadra y llegó así. Y aparte, ¿qué nos pasa? En este caso estaba ya casi cicatrizado. Tuve que reabrir, poner factores de crecimiento y de todo para que la lengua se enderezara y se cerrara. Porque aquí, ¿qué pasa? Si tú pones un filete aquí, ¿qué va a pasar? Se nos va a enganchar en el hueco. ¿Podemos montarlo y más en carreras? No. Claro, y como no se vio en el momento, empezó a cicatrizar y torcida. Entonces, claro, ahí si tú luego intentas correr con un caballo así, en el momento que pongas un filete ahí, se te va a encajar. Pues en este caso lo reabrí, le puse factores de crecimiento y conseguí que al final se enderezara. Pero me costó. Y tuvo que estar 1 mes y algo. Le montaron, pero no había... Le dejaron sin montar 1 mes y pico. Para poder reabrir, se lo tuve que ir haciendo varias veces hasta conseguir que se enderezara y que se juntara. Sí. Nunca corrió, pero no por eso. Pero no ha llegado a correr porque se lesionó de otras cosas. Pero claro, son cosas que hay que estar pendientes porque si no... Claro, es que si no es eso, aquí se te encaja el filete y ¿qué haces? No puede, y aquí sin filete va a ser que no puede correr, o lo montas con cabezada de doma natural, pero aquí creo que lo tenemos complicado. A ver quién se atrevería a montar alguno sin nada en la boca. Claro, pero veis, mira,
Heridas de la lengua, que me preguntabas, ¿ves cómo tienen también? Este no se sabía con qué se cortó, pero apareció así con el corte. Entonces, pero ves, en estos casos, con factores de crecimiento, sí que conseguimos que cicatricen, pero heridas me encuentro muchas aquí en el hipódromo, en cosas así. Mirar, herida en la comisura. También, gracias a los factores de crecimiento, cerró, pero heridas en las comisuras también hay bastantes. La vaselina más o menos, hay un producto que funciona mejor, el Restomil, que ese sí que es mucoadhesivo, con lo cual es cicatrizante, que de hecho aquí lo utilizan en muchas cuadras, pues funciona fenomenal para las comisuras. Porque la vaselina normal, al final, el momento que salivan, se le va con la saliva. Y ese, como es mucoadhesivo, se queda pegado. Entonces ese para heridas así viene fenomenal, para que cicatricen. Mirar, esto con la manta se enganchó. Con la manta se enganchó. ¿Eh? No, o sea, ha tenido de todo, pues tiene una boca muy sensible, pero la manta no se la volvió a enganchar. Pero mirar, veis, a los 6 días estaba ya totalmente cicatrizado, pero vamos, poniéndole factores de crecimiento para que cicatrizara. Pero mirar, esos son heridas de espigas también. Hay veces que si viene el forraje con espigas, mirar las heridas que les pueden hacer. Pues ahí le olía mal la boca. Entonces, claro. Hombre, yo lo vi así, pero llevaba ya varios días, pero hay veces que si el forraje viene con espigas es algo que hay que tener cuidado. O si notas mal olor en la boca, en este caso le olía mal. Entonces, claro, tenía ahí un pegote de espigas, la foto la hice después de quitar el pegote de espigas que tenía ahí. ¿Y has visto alguna vez que migre como pasan los perros? Y Sí. produzca, yo qué sé. Sí, pero vamos, una vez y hace tiempo se le formó un absceso aquí enorme a un caballo. Entonces le abrimos con la veterinaria por drenar y le salió un montón de pus y en medio del pus una espiga. Porque sobre todo aquí delante, porque hice la foto, pero debajo de la lengua se les mete muchas veces. Entonces se meten debajo de la lengua y les molesta un montón, incluso para comer, pues claro, van incómodos. Y aquí en el hipódromo me encontrado algunos de repente está molesto y claro, llegas, te encuentras heridas debajo de la lengua y claro, el caballo está así, de no me toques que me duele. Así que por eso, y mirar, esto como último caso no así, mirar, ¿veis? En este caso, aquí vemos que tiene deformado un lado y al otro. Y en este caso me avisaron que de repente había empezado a quejarse un montón, que no había quien lo montara, con lo cual, al abrir la boca, mirar cómo tenía la marca de que estaba mordiendo el filete del dolor que tenía los premolares. Hay veces que muerden. También puede ser que se quejen, pero en este caso, ¿qué hacía? Morder para que no se moviera el filete. Y mirar cómo ya, y este es de hace un par de semanas también, mirar cómo tenía y todo. El tema de los filetes de goma, ¿los recomiendas o no? Hombre, son más suaves, pero hace más las manos de quien tire que el tipo de filete, pero sí que vienen bien. Así que vamos, un poco como conclusión de lo que hemos visto, que vamos, para que os quede un poco, pues puntas pueden tener todos, luego aparte de eso podemos tener diferentes alteraciones en la boca, aparte de las puntas que nos hagan heridas, en el caso de los de carreras todo el cambio de dentición que nos va a molestar bastante y puede haber una amplia cantidad de patologías, pero bueno, que y entonces claro, y obviamente nos van a afectar, sobre todo en los de uso deportivo afecta más, por lo que les afecta montados y porque la alimentación les va a afectar también en un caballo de deporte, igual que en una persona deportista, pues también nos afecta bastante. Así que vamos a tener que tenerlos controlados para que desde luego vayan lo mejor posible. Así que hasta aquí he llegado, gracias por vuestra atención. Se acabó con algunos que me han dado muchos problemas, pero les acabé cogiendo mucho cariño. Así que espero que ahora entendáis un poco mejor lo que tiene o cómo les afecta. Aunque cuando alguno se queja o algo que saltáis, entender un poco por qué. Sí, no, sobre todo al igual que cuando vas a una cuadra, escarbas cascos, miras, sabes qué cojera puede tener y le presentas rápidamente, hago un chequeo rápido que podemos hacer nosotros. Claro, hombre, pero que hay veces sobre todo pues los bultos, si le veis bultos arriba o abajo, sobre todo montado que de repente empiece a hacer cosas raras, que coma mal, o montado por eso lo que tenga o que le huela mal la boca. Pues muchas veces también es eso, mira, oye, me pasó justo por aquí a revisar uno que me habían avisado, es que le huele mal la boca, y claro, tenía los incisivos de leche, entre el de leche y el permanente se le estaba metiendo la comida y claro, tenía un tufo en la boca, que se huele.
Entonces, claro, y tienes que quitar el de leche para que ya caiga, porque hay veces, claro, se nos mete la comida entre el de leche y el permanente, y esa comida empieza, y las bacterias se montan un festín, con comida calentita, su humedad, pues, ¿qué más quieren? Entonces, claro, si notáis cualquier olor raro en la boca, conviene... O que se queje a girar a un lado a otro. Claro. Lo que pasa es que como aquí se trabajan a un lado solo, Claro. pues no es tan fácil como fuera el hipódromo Claro. que trabajan Hombre, en no los es dos lo lados. mismo, claro, luego ya, dependiendo la disciplina, pues yo os he explicado un poco lo que es en el caballo de carrera. Luego depende, pues yo, por ejemplo, a la hora de revisar la boca, no es lo mismo un caballo de carreras, uno de salto, de doma, de enganche, de raíz, no llevan lo mismo en la boca ni hacen los mismos movimientos con la cabeza. Entonces, a la hora de reequilibrar la boca, por ejemplo, es diferente, dependiendo del uso del caballo. ¿Y cómo puede deformar la boca el filete? ¿Cómo puede? Los dientes sí. bueno, Hombre, hay veces que la muerden. diente. Entonces, claro, hay veces que sí muerden el filete, con lo cual yo me encuentro, sobre todo los segundos premolares, desgastados de que les está mordiendo. Claro, o hay veces que lesionan los asientos. Aquí eso no se ve tanto. Yeah. En otras disciplinas se ve más. Porque claro, Pero en la vaquera, por ejemplo, sí hay mucha lesión. de Al los golpear asientos. los premolares no deforma la Hombre, boca de hay que alguna ser muy- manera. Vamos, habría que ser muy animal, pero vamos, Ya. yo lo que sí me encuentro es eso, que lo muerden, pues como en este caso que os he puesto, de que estaba mordiéndolo, pero por el dolor, como hay veces que te duele y que aprietas, pues el Me caballo refiero estaba a mordiendo. un caballo que tira muchísimo y que vas de eso que vas escapado todos los días. Hombre, y que vas normalmente tirando algo como tiene, vamos, pues solo porque les apetezca no van quejándose. Ya. Al Pero final me si el refiero, caballo se va puede llegar- quejando, por algo es. Puede llegar a deformar la boca el que vaya todos los días tirando con un demonio. Hombre, sí puede llegar eso a hacer heridas en las comisuras, sobre todo muchas veces heridas en las comisuras o los asientos. Hombre, yo aquí lesión en el asiento no me he llegado a encontrar. Y reviso la mayor parte del hipódromo desde hace muchos años ya. Pero heridas en las comisuras, por ejemplo, sí. Y dependiendo las manos, hay ciertas personas que... Ya. Hay algunas personas en algunas cuadras que las tengo asociadas con heridas en las comisuras. Sí, ¿no? Sí, aparte que ves que cambian de cuadro y empiezan a ver heridas en las comisuras en otra cuadra. Ya. ¿Qué relación hay entre la boca y, por ejemplo, pues una tontería, lo de atar la lengua porque se pasa la lengua por encima del filete? ¿Puede tener que ver que muevan la lengua porque tengan dolor? Y Hombre, hay más, veces que o- sobre todo por los premolares sí empiezan ellos mismos como a empujar. Claro, Sí, pues al una final notan que relación- tiene algo que les molesta, de hecho hay veces que a mí me avisan, es que está haciendo como cosas raras con la lengua. ¿Pero hay Entonces, una claro, relación alguna entre caballos que se les necesita que les atar salde la lengua por con carreras algo con que la tengan? dentadura? No, he visto. Vale, y lo de tragar aire, esos caballos que tragan aire. ¿Qué es un caballo que traga aire? Porque yo nunca lo he entendido. Pues claro, es por vicio, enganchan y tragan, lo que pasa es que sí hay veces que empiezan a morder porque tienen los de leche retenidos. Hay veces que cuando están cambiando los incisivos, como tienen molestia, los niños ¿qué hacen? Enganchar un mordedor. Ellos no tienen mordedor, con lo cual hay veces que empiezan a morder lo que pillan. Entonces hay veces que empiezan a morder y ya a la que van mordiendo empiezan a tragar aire. Que no siempre está relacionado, pero hay veces que sí que ves que empiezan a morder, pues a la que muerden de uy, ay, he tragado aire, pues esto me ha gustado. Por eso lo que le ponen a algunos caballos cuando Sí, hay tragan veces aire que se les es pone en el cuello. Lo que les pone en el cuello no les permite morder. ¿O qué Pero es lo que hay hacen? veces que hay caballos que eso sí les afecta y hay otros que no. Yo he habido A mí se le caballos pone que he a veces visto mozal, de todo. que para que puedan comer y beber, pero no morder. Pero no morder, mozal Y si que no es como muerde. metálico. Claro, ahí hay de todo. Pero claro, hay algunos que si les molesta, pues como los niños tienen mordedores. Pues ellos no, pero de hecho incluso es eso, yo tengo algunos caballos, o sea, clientes de ponerle como una especie de muñeco para que empiecen a morder. Y he tenido clientes que lo que han hecho incluso botellas de agua, congelarlas y luego ponérselas atadas en la puerta, porque como no tan frío, para que empiecen a morder. Y sí que dicen que los muerden y que les alivia. Los morderos de los niños hay para meter en el congelador. A lo mejor ya lo has dicho, pero no sé si no me entera bien. Las muelas de los caballos que son como así grandes, has dicho. Sí. A medida que van saliendo se van desgastando y por eso de mayores ya no tienen caso. Claro, por eso, sí. ¿Ves? Por ejemplo, aquí puedes ver mira, en animales jóvenes, está grandota, mira, por ejemplo, en un animal jovencito, un poco más mayor y viejecito. O sea que sus dientes están como continuamente creciendo. Claro, van evolucionando, pero vamos creciendo lo que van haciendo. Entonces, por eso también Por hay eso que es- limarles periódicamente. Pues tú les limas, cuando le vuelven a crecer, se le vuelven a formar las puntas. Vale, esto, perdón.
Entonces, claro, normalmente son 2-3 milímetros al año lo que crecen las muelas. Entonces, claro, ya cuando son viejecitos ya te los encuentras así, que ya es eso, ya cuando son viejos pues ya muchas veces hay que ir quitándolo, pero porque antes de llegar a caerse hay un punto en el que se empiezan a mover, entonces eso les molesta. De hecho, ahora ya los caballos van llegando a más mayores que antes, pues claro, están más cuidados, se les cuida más la alimentación, entonces claro, van llegando a más mayores y se van viendo un tipo de patologías, como la foto que os he puesto antes de que tiene todas las raíces deformadas, que aparecen en caballos mayores. Eso antes no se veía. Como ahora están más controlados y llegan a más mayores, van apareciendo igual que en personas. Antes, según vamos llegando a más viejos, van apareciendo diferentes cosas. Una cosa, cuando has dicho antes lo de tragar aire, Sí. o sea, los que son más, a lo mejor 7 años o así, también yo conozco algunos que Sí, hay también- caballos que pueden tragar Pero aire ¿por qué? siempre, pues algunos que ya empiezan a hacerlo de vicio, entonces. ¿Y cómo quitárselo? Si alguien descubre una fórmula para que dejen de tragar aire, se forra, te lo aseguro. Porque y tengo clientes que han probado de todo. Y aparte, cada caballo le funciona una cosa. Así que... Pues muchísimas gracias. Nada. Bueno, pero grabé la boca de otra forma.